la estupidez. La palabra estupidez es uno de los términos más populares a la hora de querer expresar que tal o cual individuo se comporta, piensa o muestra de manera torpe, con necedad y ausencia de inteligencia. Cabe destacarse que esta situación puede darse de modo circunstancial, es decir, desatarse ante un determinado hecho que moviliza a la persona a actuar del modo mencionado, o en su defecto ser una característica de acción regular y habitual en la persona en cuestión. Por otra parte, cuando una palabra o un comportamiento representan o dan cuenta de la estupidez que dispone la persona que los practica, solemos designarlos como estúpidos. Hace unos años las personas adultas teníamos la capacidad de hacer a la gente más o menos famosa, pudiendo elegir el canal de televisión que veíamos, comprando un libro u otro o suscribiéndote a una revista. Con la llegada de las nuevas tecnologías y gracias a los foros de internet, redes sociales o canales de streaming, hemos conseguido aún más poder para elegir quién serán nuestros referentes en comunicación, pudiendo, en muchos casos, financiar su proyecto. Hoy en día las personas más jóvenes, niñas o adolescentes tienen una capacidad mucho mayor que los adultos para endiosar a ciertos personajes, los cuales pueden tener una influencia increíble en las mentes y pensamientos de este colectivo, independientemente de si su análisis social es adecuado, científico, respetuoso o todo lo contrario. Esta última semana ha saltado la polémica por la entrevista a un TikToker influencer de la red social TikTok, realizada por un youtuber influencer de la plataforma YouTube, en la que el entrevistado relataba una serie de estupideces en las que refería prácticas sexuales de alto riesgo, tanto para él, como para las mujeres con las que decía acostarse. Son afirmaciones de una persona a la que siguen 26 millones de cuentas en su plataforma, siendo entrevistado por otra persona a la que siguen 1,8 millones de suscriptores en la suya. Esto, por supuesto, ha tenido unas repercusiones brutales, tan importantes que hasta el Ministerio de Igualdad ha anunciado que llevará estas declaraciones a la Fiscalía. El título de este video hace referencia a un libro en el que se analiza cómo, porque una persona sea famosa, no tiene por qué ser un referente en ninguna materia. Habla sobre la importancia de no otorgar el poder comunicativo actual a personas estúpidas, refiriéndose a estas como individuos que muestran torpeza o falta de entendimiento para comprender las cosas. Y es, precisamente aquí, donde habría que tener mucho cuidado, porque el análisis superficial sería culpar a ese comunicador sobre sus declaraciones, aunque por supuesto tendrá que afrontar las consecuencias de sus actos, pero no deberíamos dejar de plantear qué es lo que lleva a los jóvenes de nuestro entorno a clicar y consumir un video de este personaje. Habría que plantear que el desarrollo del pensamiento crítico es cada vez más importante y es necesario dar herramientas suficientes al colectivo juvenil para que puedan desenmascarar a estos profetas de pacotilla y desmentir sus ridículas ideas. En el caso al que nos referimos, también habría que destacar la importancia en la educación sexual y afectiva en nuestros colegios e institutos, que deben servir para que niñas y jóvenes que crecen ahora lo hagan siendo educados en el respeto, en la igualdad y en la empatía, para que no sean tutorizados por estúpidos o por algo mucho peor. Y sí, cuando digo algo mucho peor, hablo de la pornografía, cada vez más violenta y más consumida, debido al fácil acceso que tienen a ella. La homofobia hace referencia a la aversión hacia la homosexualidad o contra personas homosexuales. La homofobia abarca toda aquella actitud degradante, discriminatoria, ofensiva o desfavorable hacia alguien por motivo de la orientación homosexual o el racismo. Cuando no damos importancia a este tipo de educación en nuestras aulas o en nuestras casas, esta se abrirá camino, y no hay que permitir que nuestros jóvenes recorran el camino que enseñan a lo indebido. Hacerse famoso por una polémica no te hace famoso, te hace ser una persona odiada por tu forma de pensar, te hace estúpido, y todos los que siguen esa moralidad son inadaptados sociales a los que le gusta acosar personas, solo porque no tienen su forma de pensar y gustos similares a ellos. Pero para dejar en claro, e ir al grano de una vez, no hagan famosa a gente estúpida. Banda, que tú apoyes a ese estúpido, te hace más estúpido a ti.
Y el apoyar comentarios derechistas, no te hará mejor persona, es más, te hará una horrible persona y serás repudiado por todo el mundo. En sinceras ocasiones manténganse neutrales a la hora de expresarse en el internet, y no hagan una estupidez, ya que esto puede llegar a perjudicarte, tarde o temprano, y puede dejarte con severos problemas psicológicos, tales como una depresión o ansiedad si vamos a casos más extremos. Como dice el dicho, hay tanta gente buena en el internet como gente mala que te puede hacer pasar un mal rato. Sin más nada que decir. Gracias por ver el video.